En los pliegues del tiempo, allá en el siglo VI a.C., cuando el mundo era aún joven en su conciencia y los dioses caminaban junto a los hombres, nació en Nepal un príncipe llamado Siddhartha Gautama. Su nacimiento se vio envuelto en presagios. Su madre, la reina Maya, soñó que un elefante blanco entraba en su vientre por el costado, símbolo de una concepción divina. Pocos días después de dar a luz, la reina murió, como si el mundo no pudiera soportar demasiado tiempo a quienes rozan lo sagrado. Los sabios del reino predijeron un destino dual para el niño. Sería o bien un gran rey o un gran iluminado. Su padre, el rey Suddhodana, eligió por él. Crió al niño entre sedas, placeres y jardines cerrados, deseando evitarle cualquier roce con el sufrimiento. Creía, como muchos padres modernos, que si escondes el dolor, éste deja de existir. Pero la vida, astuta y tenaz, siempre encuentra la manera de entrar. Siddhartha creció rodeado de todo aquello que hoy consideraríamos el ideal del éxito. Belleza, riqueza, poder, mujeres, arte, distracciones mundanas. El palacio de Siddhartha Gautama era un Edén terrenal, construido para aislarlo de toda imperfección, sufrimiento o idea de finitud. Su padre mandó edificar no uno, sino 3 palacios, uno para cada estación del año, con jardines colmados de flores exóticas, piscinas de loto y senderos aromatizados con pétalos frescos. Las paredes estaban adornadas con piedras preciosas, los suelos cubiertos de alfombras suaves como la brisa, y la música nunca cesaba. Flautas, arpas, danzas nocturnas. Era una prisión de seda, una jaula de oro hecha de placeres. Cualquier señal de vejez, enfermedad o muerte estaba rigurosamente vetada. A su alrededor, solo jóvenes hermosos, saludables, risueños. Comía manjares servidos en vajilla de oro, bebía licores perfumados y dormía en camas con sábanas tan finas que parecían tejidas de niebla. No conocía la lluvia sobre la piel ni la tierra bajo los pies. Se le ofreció el mundo como un sueño eterno. Y sin embargo, en el centro de tanto esplendor, algo en él permanecía insatisfecho como un hilo suelto en un tapiz perfecto. El lujo era una estrategia para mantenerlo dormido. Era un joven amado por todos, admirado por su compostura y su sabiduría precoz, pero algo no cuadraba. Había una inquietud que no desaparecía. No era una tristeza corriente, era una sospecha honda de que el goce no era el fin, sino un simple espejismo. Una inquietud comenzó a crecer en su pecho como una brasa que no ardía pero que tampoco se apagaba. Era un hambre distinta, por amor, por verdad. Un día, mientras observaba desde una de las terrazas del palacio los campos lejanos, preguntó con una mezcla de curiosidad y melancolía: ¿qué hay más allá de los muros? Su padre se estremeció. Sabía que la predicción de los sabios aún flotaba como una nube sobre el destino del príncipe. Si conocía el dolor, el mundo lo perdería. Así que reunió a sus consejeros y juntos diseñaron una ilusión. Un desfile fastuoso por las calles de la ciudad, un carnaval de belleza, juventud y salud. Una realidad cuidadosamente maquillada. Ordenaron que los viejos se ocultaran en sus casas, que los enfermos fueran llevados fuera de la ciudad, que los pobres recibieran ropas nuevas por un día. Las calles fueron lavadas con agua de rosas y los muros repintados. Se taparon las grietas, se cubrieron las llagas, la ciudad eterna se volvió maquillaje, sonrisa forzada, teatro y simulacro de perfección. Y así salió Siddhartha, montado en un elefante cubierto de oro y pedrerías, con su auriga chanda. Saludaba a todos con una cortesía serena, sin saber que cada rostro había sido escogido, cada sonrisa ensayada. Todo era armonía hasta que algo se rompió. A lo lejos, en una calle secundaria que no estaba en el guión, Siddhartha vio una figura que no encajaba. Un hombre encorvado, de piel colgante como la corteza suelta de un árbol, los ojos hundidos como pozos secos. Su espalda temblaba con cada paso y de su boca salía un hilo de baba espesa, amarillenta. La vejez
En su forma más cruda y real, se filtraba como una sombra entre los rayos dorados del desfile. Channa intentó seguir adelante, pero Siddhartha detuvo el elefante. ¿Qué es eso? Preguntó con una mezcla de horror y fascinación. Es un anciano, mi señor. Respondió Channa, con la voz quebrada. ¿Qué le ocurre? ¿Por qué está así? Channa dudó. Nadie le había preparado para esto. Eso es lo que ocurre con el tiempo. A todos nos llega. El cuerpo se rompe. La mente se empaña. Nadie escapa. Siddhartha guardó silencio. Sentía un vértigo interior, como si el suelo se deslizara bajo su alma. No era una emoción cualquiera, era el principio de un colapso, como cuando se descubre que todo el amor que uno ha recibido es también una forma de engaño. Poco después, en otra calle vio algo peor. Un hombre tendido en la cuneta, cubierto de llagas púrpuras y supurantes. Su respiración era un gorgoteo. Sus ojos estaban desorbitados luchando por no rendirse. Olía a sangre seca, a mierda, a carne fermentada. Era la enfermedad en carne viva, sin filtros, sin poesía. ¿Y esto? Está enfermo, mi señor. La carne se cansa, las vísceras se retuercen. A veces el cuerpo se vuelve contra sí mismo. Es parte del mundo. ¿Puede pasarme a mí? A cualquiera. Entonces lo entendió. Lo que el palacio no le mostró lo estaba viendo en las grietas. Y allí, en el silencio que siguió, algo cambió en su interior. Una tristeza antigua que no era solo suya, se infiltró en sus huesos. La tristeza de millones de seres que envejecen, que se pudren vivos, que suplican por un aliento más entre gemidos y olor a muerte, que son pobres y no pueden salir de la pobreza. Finalmente, vio a un grupo de hombres vestidos con túnicas naranjas. Caminaban en silencio, sin pertenencias, con la mirada serena. Uno de ellos tenía el cráneo rapado, la piel oscura por el sol, los pies llenos de polvo. No pedía, no reía, solo estaba. ¿Quiénes son ellos? Son ascetas, mi señor. Han abandonado el mundo para buscar la verdad. Siddhartha clavó los ojos en aquel rostro callado. No era ni feliz ni infeliz. Era libre. Y en ese momento supo que ya no volvería a ser el mismo. El príncipe dorado había vislumbrado por una rendija el teatro de la existencia. Ya no podía mirar para otro lado, como si hubiera probado por primera vez el sabor amargo de lo real, y aunque escociera, supiera que era lo único que valía la pena saborear. La farsa había concluido. El príncipe se había despertado y su destino había sido sellado. Hoy vivimos también entre muros invisibles hechos de algoritmos que nos muestran solo lo que queremos ver, rodeados de entretenimiento y distracciones que reemplazan el dolor por la dopamina instantánea. Pero el alma no se calma con las notificaciones. La enseñanza de este episodio es clara. No podemos evitar el sufrimiento, pero podemos elegir cómo nos enfrentamos a él. La negación, como bien sabía Freud, solo prolonga el trauma. Es al mirar el sufrimiento de frente que empezamos a transformarlo. Siddhartha Gautama se deslizó entre los pasillos dorados que conocía en su infancia. Caminó con el sigilo del que acaricia por última vez aquello que ama. Besó la frente de su esposa dormida y rozó la manita de su hijo Rauna, como quien despide una parte de sí mismo. No lloró, pero dentro de él algo se rompía y florecía a la vez. La identidad del príncipe se desprendía como una piel vieja. Y esa noche, Siddhartha Gautama se convirtió en peregrino. Cruzó los lindes del reino a caballo, acompañado por su auriga Channa, y la luna, que parecía más una madre vigilante que una lámpara celeste. Los árboles se curvaban sobre el camino como si quisieran abrazarlo, despedirlo, advertirle de los peligros del mundo. La brisa era más fría que de costumbre, y cada sonido del bosque, el crujido de una rama, el canto agudo de un grillo, tenía una cualidad nueva, como si la realidad se desnudara por primera vez ante sus ojos. Era como si el mundo, sabiendo lo que estaba por ocurrir, también contuviera el aliento. Al llegar al límite del bosque, Siddhartha desmontó. Con una daga, cortó su cabello. No solo un gesto estético, sino simbólico. Era su forma de decapitar su ego. La renuncia a su linaje, a su rol, a su historia personal. Se despojó de sus ropas reales y se vistió con harapos.
En ese momento no era nadie, y por eso mismo estaba listo para serlo todo. Comenzaba el viaje iniciático, el descenso al misterio, al útero del mundo. Caminaba entre valles donde las flores silvestres brotaban como pensamientos aún no natos y dormía bajo cielos tan vastos que daban vértigo. A veces el sol lo hería, a veces la lluvia lo calaba hasta los huesos. El mundo natural se volvía espejo de su alma. Cuando dudaba, las nubes cubrían el cielo, y cuando encontraba serenidad, las aves cantaban con una precisión casi divina. En el corazón del bosque se unió a las samanas, a los ascetas que buscaban la verdad a través de la renuncia extrema. Ayunó hasta que sus costillas parecían las varillas de un instrumento musical desafinado. Respiraba como quienes apenas creen merecer el aire. Sus pensamientos se volvían azarosos y sus sueños delirantes. Su estómago rugía como un animal enjaulado y su piel pegada al hueso era una armadura vacía. Pero aún así, seguía. Pasaban las estaciones. El verano era un horno de fuego, el invierno un manto de agujas. Las hojas caían como promesas incumplidas, los ríos murmuraban verdades que aún no sabía descifrar. Vio morir a animales, vio a niños nacer en chozas miserables, escuchó el llanto de madres con el pecho seco. Cada escena era una punzada y también una enseñanza. Empezaba a entender que la verdad no vive en los templos ni en los libros, sino que se desploma. Lo absoluto se revela en lo que cambia. Y sin embargo, no hallaba la paz. Fue bajo el vasto dosel de una higuera sagrada, la que más tarde llamarían el árbol Bodhi, que en sánscrito significa el árbol del despertar, donde Siddhartha, ahora un hombre demacrado por los años de mortificación y de silencio, por fin se detuvo. Se sentó a la sombra del árbol, como quien sabe que ya no puede seguir huyendo. Y allí comenzó el verdadero viaje, no hacia el mundo, sino hacia el abismo interior, donde todas las máscaras caen y uno se encuentra cara a cara con lo que es. Y allí, en el umbral del vacío, en el silencio más absoluto, la búsqueda dejó de ser una pregunta y se volvió presencia, como el sol, que no se pregunta si debe brillar o no. El príncipe que una vez había sido Siddhartha Gautama ya no existía. Solo quedaba el peregrino, el buscador, el hombre que había aprendido que todo lo que vale la pena hallar está en lo que nunca se ha perdido. Y el bosque entero, desde los insectos hasta las nubes, pareció inclinarse ante el inicio de ese despertar. Apareció Mara, una personificación de lo que hoy en psicología llamaríamos la sombra, aquello que reprimimos, aquello que negamos, que tememos de nosotros mismos. Mara era el trauma no enamorado, era el miedo ancestral, la voz del no puedes, el susurro interior que se alimenta de culpa y de deseo. Freud habría llamado el inconsciente reprimido, Jung el arquetipo del sabotaje interior, Nietzsche la voluntad de la nada. Mara desplegó todo su arsenal. Primero, el deseo. Envió visiones de mujeres de cuerpos líquidos, ojos como pozos infinitos, tetas turgentes, voces que prometían placer sin fin. El viejo instinto de fusión, de pérdida del yo en el otro. Siddhartha miró, no negó, no huyó, no se flageló, solo observó. Y al mirar sin avidez, las figuras se disolvieron como el humo en la luz de la conciencia. Luego vino el miedo. El cielo se oscureció, los truenos rugieron, aparecieron monstruos intentando devorarlo. El miedo primario, el de la aniquilación. Pero Siddhartha no se movió, no resistió, solo respiraba. Y en su calma, el miedo se derritió como escarcha al sol. Lo más sutil, la duda. ¿Ah? ¿Quién eres tú para alcanzar la verdad?, le dijo Mara. ¿Qué derecho tienes a negarte mientras otros sufren? ¿Y si todo esto es en vano? ¿Y si no hay despertar? La duda es la forma más jodida de desesperación. No niega, solo siembra niebla. Siddhartha no respondió. Y en lugar de eso, tocó la tierra con la yema de sus dedos. Y la tierra, silenciosa y antigua, dio testimonio. Porque a veces lo único que necesitamos para afirmarnos es tocar algo que no mienta. Y entonces Mara desapareció, porque fue visto, y lo que se ve con claridad deja de dominar.
En esa noche infinita, entre insectos que cantaban en la espesura y la humedad que le calaba los huesos, Siddhartha atravesó todos los velos de la mente. Vio el ciclo del nacimiento y de la muerte, comprendió la cadena del sufrimiento, el deseo que se aferra como raíz del dolor y la impermanencia como algo universal. Vio que nada permanece, que nada nos pertenece y que el yo mismo es una ilusión, una narrativa armada con recuerdos, con miedos y con anhelos. Y cuando el primer rayo del alba tocó en la frente, Siddhartha abrió los ojos. Pero ya no era Siddhartha. Era el Buda, el despierto, aquel que ha visto las cosas tal y como son, sin filtros, sin proyecciones, sin esperanzas vanas. El viaje ha terminado. Hoy ya no necesito escapar de mí mismo. Y en ese momento, más que un milagro, fue una hazaña de la conciencia, porque todos en algún rincón de nuestra vida llegamos a ese árbol, a ese punto de hartazgo y de lucidez donde ya no podemos seguir fingiendo. Algunos se levantan y vuelven al palacio. Otros, los menos, se sientan. Y en esa quietud, entre el deseo de cambiar y la aceptación de lo que uno es, algo se abre, algo en nosotros despierta. Tras la iluminación, Buda no huyó al cielo, decidió regresar. Pasó el resto de su vida caminando de aldea en aldea, enseñando sin exigir adoración, sin imponer norma alguna. No decía creer en él, sino ved por vosotros mismos. Murió a los 80 años, en un bosque, recostado sobre su costado derecho, en paz. Sus últimas palabras fueron: todas las cosas compuestas están destinadas a disolverse. Sed diligentes con vuestra práctica. Buda no era un dios, era un hombre que se atrevió a mirar de frente su miedo, su deseo, su sombra, y que entendió que el infierno no está afuera, sino en el modo en que nos resistimos a lo que es. Como en toda gran tragedia, la solución no viene de fuera, sino del reconocimiento interno. El despertar no es un premio, es una consecuencia de la honestidad radical. ¿Y si empezáramos al menos por hoy a sentarnos bajo nuestro propio árbol? ¿Y si observáramos el ruido sin juzgarlo? ¿Y si dejáramos que el alma, como Siddhartha, se canse de buscar para al fin encontrar? Después de todo, el viaje del Buda es una metáfora eterna. Es el drama de todo aquel que ha amado, que ha perdido, que ha deseado escapar y al final ha comprendido que la única salida posible es hacia el interior de uno mismo.